Lo que tenemos enfrente de nosotros es el árbol de pirul. Las bayas entre rojas y cafés que pueden ver son sus frutos. Estos frutos en la época de la colonia fueron considerados como exóticos, al igual que todas las especies que hoy conocemos, porque no eran muy comunes y no se sabía muy bien cómo tratarlas. En esas épocas se le llamaba especies al soborno que los jueces recibían. Entonces el soborno que se les daba era una pequeña cajita con alguno de los alimentos exóticos, chocolate o algún tipo de estas especies, y entre ellas estaba la pimienta. De este árbol se puede obtener mediante un proceso de tostado de sus frutos y luego de molido la pimienta de los pobres o pimienta rosa. El pirul es una de las especies de importancia forestal que tenemos en el Valle de México. Es una especie que no es endémica, no es nativa de nuestro país, viene de Perú, pero sin embargo es una especie que se adaptó perfecto a las condiciones que tenemos en esta zona. Tanto el clima templado como sus suelos, aunque son suelos poco fértiles, suelos arenosos o en algunos casos son suelos arcillosos, pudo adaptarse a crecer en este ambiente. Tanto que durante la época de la colonia se empezó a utilizar mucho para la decoración de calles y avenidas en toda esta zona. En la actualidad también se sigue produciendo con usos forestales para la reforestación de los estados que forman el Valle de México. La planta que está aquí atrás de mí se llama agave pulquero. Como su nombre lo dice, es la planta de la cual se extrae el pulque, que hoy en día es considerada una bebida prehispánica y tradicional. Tiene una historia muy interesante. Es que Hecatl estaba buscando una bebida que ayudara a que los dioses celebraran. Entonces mandó a 2 de sus ayudantes al inframundo para que trajeran a una diosa que le habían dicho que era muy fértil y muy hermosa, que es Mayahuel. Como Mayahuel estaba siendo resguardada por su abuela, lo que hicieron sus ayudantes fue descuartizarla y comérsela para poderla traer. Pero quedaron unos pequeños restos. Esos restos fueron los que se enterraron y de ahí comenzó a crecer la planta. Por eso hoy en día se dice que cada vez que tomamos pulque, estamos bebiendo una pequeña parte de Mayahuel. El agave es una de las plantas pertenecientes a la familia de las agaváceas. Es una planta suculenta que se distribuye ampliamente en todo el país, principalmente en las zonas áridas y semiáridas. En el Estado de México es una planta ampliamente distribuida en varios municipios, ya que tiene una función comercial, ¿no? De ella podemos obtener varios subproductos, principalmente el pulque y el tequila, ¿no? De algunas especies de ellas. También se extraen algunas fibras como lo que es el ixtle y la lechuguilla. Es una planta, por ejemplo, que es carnosa y eso le da mucha resistencia para este tipo de ambientes, ¿no? Genera normalmente una vez al año da su quiote, que es esta estructura que tenemos aquí, en la cual después de que termina de desarrollar se encuentran sus flores. Estas flores son muy importantes desde el punto de vista ecológico porque muchos tipos de polinizadores, principalmente los murciélagos, durante la noche van a venir a alimentarse de su polen y van a polinizar las flores para que se formen posteriormente los frutos. El nopal se ha vuelto un elemento icónico para la sociedad mexicana, en primera porque lo vemos en muchos de nuestros paisajes y también porque está en nuestro escudo nacional. Bueno, la imagen que podemos ver en el escudo nacional surge del mito de cómo se funda la Ciudad de México Tenochtitlan, que todo empieza cuando la sociedad de los antiguos mexicas salen de Aztlán y hacen todo un recorrido que dura 200 años hasta que encuentran la señal que su dios le había dicho. Esta señal era el águila postrada sobre un nopal devorando una serpiente. Entonces ellos se dan cuenta que es ahí donde tienen que formar esta nueva sociedad y también este recorrido es plasmado posteriormente en el Códice Buturini. El nopal es una especie perteneciente a la familia de las cactáceas y es una de las más representativas de esta. Pertenece a la especie de Ficus, Ficus indica, y esta es una planta que tiene principalmente el uso medicinal y comestible.
Tiene doble propósito, puede servir tanto como nopal verdura, que es como nosotros lo consumimos, la cual la parte comestible es el tallo o cladodios, y la parte también de fruta, que es como normalmente la conocemos, que es la tuna. Existen varios tipos de nopal, y también por ejemplo está el choconostle, que también tiene un uso medicinal, y bueno, es muy representativo de esta zona. Por lo general en la zona del Valle de México lo encontramos creciendo en suelos muy infértiles, que también se utiliza mucho como una especie para reforestación. Y bueno, es una especie que también crece en climas templados o el contraste, que son climas muy calurosos. Entonces por eso se ha utilizado ampliamente para establecer cultivos en diferentes zonas del Valle de México. El tepozán es una planta endémica de México. Por lo general son árboles que se encuentran localizados en la parte frescas o frías, digamos, del centro de México. Por lo general son árboles de porte mediano y que su característica o su importancia para el hombre es que es una planta medicinal. Tiene muchos usos, propiedades para la piel, por ejemplo, para curar enfermedades también como llagas, como úlceras en la piel, pero también es una planta ampliamente utilizada para hacer baños, sobre todo a las mujeres que acaban de parir. Se utiliza tanto el follaje como la corteza. Entonces es una planta por lo general silvestre, que la gente la ocupa mucho como recolección. También desde el punto de vista ecológico es una planta la cual sirve para que muchas especies de insectos se puedan alimentar de ella, principalmente catarinas o algunos otros insectos como chapulines o saltamontes, fauna, ¿no?, presente en estas zonas del Estado de México.